Me escuchan bien en la sala, ¿no? Bueno, bueno, está Perfecto, bien, perfecto. perfecto. En principio les pido que me permitan compartir mi pantalla, cuando así lo solicite. Gracias. Bueno, los últimos 7 años de mi vida estuvieron determinados por un grupo de personas que iniciaron una imputación en mi contra usando como única prueba de cargo, una anotación de 2 renglones en un legajo que es absolutamente falsa y que está, además, adulterada. La falsedad ha sido acreditada en una decena de pruebas documentales, en una enorme cantidad de pruebas testimoniales, varias de ellas producidas en este mismo debate oral, mientras que la adulteración fue confirmada por 2 pericias independientes y la pueden seguir confirmando si quieren todos los peritos que deseen. Uno de los peritos declaró ya en este debate el día 26 de octubre del año pasado, 2023, despejando cualquier duda. Al respecto, me voy a permitir refrescar la memoria. Código Penal de la Nación, artículo 292. El que hiciera en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, si se trata de un instrumento público y promisión, bla, bla, no importa. El artículo 296, en tanto, consigna: el que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado será reprimido como si fuera autor de la falsedad. Lo voy a repetir. El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado será reprimido como si fuere autor de la falsedad. En tanto que el artículo 298 nos dice: cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá además inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. El carácter de funcionario público de los jueces no es difícil de acreditar, tampoco el de los fiscales, tal como uno de ellos mencionó erróneamente respecto de nosotros al principio de este juicio. Finalmente, el artículo 255 dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público, bla, bla, bla. Bien, cuando la ley es clara, nada corresponde interpretar, reza una conocida jurisprudencia que se ajusta con precisión a mi caso y que hemos escuchado invocar en este mismo debate más de una vez. Dado que nosotros estábamos sujetos al Código de Justicia Militar en 1976 y al solo efecto ilustrativo, leo lo que sobre este tema de las falsificaciones dice este código. Código de Justicia Militar, capítulo 1, artículo 358, será condenado a la pena de 1 a 5 años de prisión el militar que de cualquier modo falsificase estados, relaciones, diarios, libros o cualquier otro documento militar. Sigue esto, ¿no? Y termina: no siendo responsable de la falsificación, el que no siendo responsable de la falsificación a que se refiere cualquier inciso de los dos anteriores, hubiese hecho uso de documentos falsificados sabiendo que lo eran. Criterios todos estos que inspiran a la justicia militar de una sensatez y razonabilidad que no pueden sino extenderse a la justicia penal ordinaria, con la que son, por otra parte, absolutamente coincidentes. La lectura de esta legislación tiene un propósito muy simple, como ustedes habrán podido sospechar. No se puede alegar la propia torpeza ni el desconocimiento de la ley, mucho menos funcionarios judiciales. Y ahora aludo a otra circunstancia que tiene relación con mi causa, en parte de un fallo reciente. Cito: es inadmisible e insostenible que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales. Y o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal. Sebastián Ramos, juez. El juez Sebastián Ramos archivó una causa contra Silvio Robles, secretario del presidente actual de la Corte Rosati, al considerar que no pueden ser admitidas pruebas obtenidas mediante inteligencia ilegal, y recordó que era un método de la dictadura. Perdón. Esto, ustedes recordarán,
está relacionado con la denuncia promovida por el diputado Tailade y su runfla de espías ilegales, que después dio origen al disparatado intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. O sea, que el juez Ramos se refiere a un grupo de particulares que comete delitos penales de los que surgen otros supuestos delitos que estos denuncian. Es increíble. Un acto ilícito no puede tener consecuencias lícitas. No se pueden obtener pruebas de manera ilegal. O como expresa un fallo de la Corte Suprema, resulta inconcebible que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales. En mi caso fue el Estado, a través de sus agentes, el que cometió los delitos penales para imputarme. Nada menos, señor. No soy el único, señor presidente. Acá hay varios ex camaradas que fueron imputados con la única supuesta prueba consistente en la declaración de un testigo falso y sobornado. Ya me voy a extender profusamente sobre esto. Hasta ahora, todos principios elementales que no hay que ser abogado para conocer y que, sin embargo, acá pareciera que hay personas, supuestamente abogados, que simulan ignorar de la forma más minuciosa. Y antes de continuar, me permito advertir respetuosamente que soy una persona rústica, si bien con un nivel de ilustración superior a la media. Pedí la baja del ejército a los 24 años y desarrollé toda una vida de trabajo en el campo, en la docencia, como empleado en la municipalidad de mi pueblo y en mi taller metalúrgico. Miles de horas de caballo y de tractor, miles de madrugadas en la fosa de mi tambo, miles de jornadas de trabajo en mi taller o frente a mi torno. Lamento no contar con la retórica precisa y protocolar de, por ejemplo, algunos defensores. De modo que si en algún momento mi lenguaje se escapa un poco de lo solemne, apenas, le pido que me comprenda y si es posible que me excuse. Pero en cualquier caso, la totalidad de lo que estoy a punto de declarar se encuentra completamente respaldado en documentos, en testimonios y en pericias, o sea que no me voy a privar de llamar inmorales a los que han cometido inmoralidades, ni traidores a los que han cometido traiciones. Además, señor presidente, tras más de 2 años de debate, creo haber asistido al cumplimiento de una especie de ley no escrita, según la cual no parece que se pudiera poner en duda la buena fe procesal de nadie. Realmente no adhiero a ese precepto, y no solo por no ser abogado, sino que me consta haber sido víctima no solo de actos de mala fe, sino de comportamientos francamente delictivos, que son los que me trajeron hasta acá, y otros que trajeron hasta acá a mis compañeros del batallón. Ahora reproduzco, para completar un contexto, 2 correos electrónicos que cursé a la defensa oficial en los últimos meses, relativamente últimos meses, ¿no? El primero es del martes 1 de enero del año pasado, 2023. Buen día, estimados. Hay toda una introducción que carece de importancia y después digo. Por ese motivo le pido que me gestione una autorización para ir a la FIB lo antes posible. Igualmente tengo que volver al ANSES para sacar un nuevo turno, bla, bla, bla. Bueno. Por supuesto que para esto no puedo esperar al fin de la feria, ya que la situación de constantes abusos a las que hace 6 años y medio vengo siendo sometido me lleva a un estado límite que no me permite más dilaciones. Les recuerdo que no tengo ingresos, no soy retirado de las Fuerzas Armadas, me detuvieron a los 63 años, por lo que tampoco pude hacer trámite jubilatorio y además no me permitieron ni siquiera realizar un trabajo temporario cuando lo solicité. Por supuesto que si yo fuera tratado como una persona con derechos humanos y no como un animal, debería estar excarcelado hace años y no tendría que estar pidiendo estas cosas. Pero sé que estoy desprotegido, abusado y humillado por todo el infame sistema que un grupo de inmorales ha montado en mi contra. De modo que le pido me gestione las autorizaciones para concurrir a la FI, bla, 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 dentro de esta semana. Gracias, saludos. El siguiente mail lo cursé un poco antes, el 19 de diciembre del 2022, hace un poco más de un año. Muy bien. Dada la circunstancia de que desde la Fiscalía insisten en los abusos y las arbitrariedades, cuando no los delitos, que parece que no les resultan suficientes los fraudes procesales, las adulteraciones de documentos, los ocultamientos de pruebas, las imputaciones falsas, la manipulación y compra de testigos,
los intentos de extorsión a mi familia y demás abominaciones de las que me han hecho objeto en los 6 años y 3 meses que llevo de ilegítima privación de libertad, me dirijo a ustedes a los efectos de, escuche, esto es maravilloso, a los efectos de desistir en mi intento de solicitar salir a cambio, gravísimo, ¿eh? Algo que solo intenta preservar mi salud, cosa que la organización criminal que me acusa no le interesa, pero a mí sí. La solicitud de revocatoria de mi arresto domiciliario, tras más de 6 años de condena anticipada, en el mismo juicio en el que un fiscal expresó el primer día de debate que un 42% de los acusados en juicios similares, o 43, realmente no me acuerdo bien, en juicios similares terminaron absueltos, sobreseídos o con falta de mérito, y más cuando los fiscales saben muy bien que ellos mismos debieron usar métodos fraudulentos para conseguir que se me imputara, es de tal ilegitimidad y cinismo que no admite el más mínimo análisis. Las alegaciones de peligro de fuga, esgrimidas en cada pedido de cese de prisión preventiva, o de supuesto entorpecimiento de la investigación, perdieron sustento aún antes de mi detención, mucho más ahora, tras 2 años de arresto domiciliario. La única motivación en la que se sustentaron mis sucesivas prórrogas de prisión preventiva, escuchen, es la muy estrafalaria de entender que a un tal señor Acosta, acusado y condenado por centenares de homicidios y demás delitos, tampoco se la concedieron. Tienen un muy particular sentido de la justicia y de las proporciones. Hago acá un paréntesis para referir un pequeño fragmento del escrito en el que los dependientes del juez Sloca rechazan la admisión de mi pedido de excarcelación. Escuche este texto. Ello así, toda vez que los planteos efectuados por la defensa ya han sido considerados y uniformemente resueltos por el primero tribunal desde el precedente de fallo, bla, 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 Acosta. Sin que en esta oportunidad se aporten nuevos argumentos que permitan apartarse el criterio allí sentado, no sé cómo saben si no lo leyeron. Qué raro que no pusieron que mi recurso era inadmisible porque a Goering lo condenaron a la horca. Tiene más o menos lo mismo que ver conmigo, Acosta, que Goering, señor. Y continúa, escuche, esto también es maravilloso. Se mantuvo la exhortación para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, procure los medios necesarios para, escuche este párrafo, continuar imprimiendo celeridad al desarrollo del juicio. ¿De qué celeridad hablan? Este juicio empezó a 4 años y 7 meses de mi detención, con una sola audiencia por semana, que empieza a cualquier hora. Hoy empezó a las 9:35, que termina a cualquier hora, nunca después de las 3. Una celeridad bárbara. Evidentemente, señor, se burlan de nosotros. Sigo con el mail que estaba cursando los defensores. Finalmente, me permito insistir en que me sean remitidos los antecedentes de los primeros años de esta causa. Es muy importante esto, ¿eh? Años en los que el primer juez interviniente no encontró razones para mandarme a detener. El texto de este mail tiene como propósito dejar expresa constancia de circunstancias que me afectan gravemente, de los crímenes que se cometieron en mi contra, a los que hice escueta referencia, y de los que esa defensoría tiene conocimiento, pero que no ha quedado registro escrito, sino solo comunicaciones orales. Conservo este mail, bueno, un saludo. En realidad, yo en ese momento cuando escribí el mail me había olvidado de esto, pero sí había quedado registro escrito de esas circunstancias arbitrarias de las que fui víctima. Y es justamente la indagatoria sobre supuestos abusos que tuvo lugar el 18 de noviembre del 2018 y que está agregada a esta causa. Cuando presté esa declaración indagatoria, en principio el señor juez no parecía que fuera a presenciarla. Ante su ausencia y la invitación de alguno que estaba ahí de que comenzara a declarar, pregunté dónde estaba el juez. Bueno, ahí entendieron que no pensaba declarar sin la presencia del juez, de modo que lo llamaron. Por supuesto, señores, que si hubiera declarado sin la presencia de su señoría, es muy probable que no me hubieran desvinculado de esas imputaciones. Aunque esto es una presunción, ya había yo descubierto que las expresiones de imputados y defensores no eran ni siquiera leídas. Y lo que es peor,
Lo que uno declaraba oralmente frente a los jueces, escuche, era completamente tergiversado e ignorado en los autos que surgían por los escribientes y después los jueces convalidaban con su firma sin siquiera leerlo. Y no estoy inventándose, esto no es un invento. Esto pasó en mi apelación del procesamiento en la Cámara, señor. Ya me voy a extender, pero esto deja claro que uno no está ni siquiera en manos de jueces. Yo estuve en manos de dactilógrafos, señor, que no deberían ser ni ordenanzas en ningún juzgado, y pido perdón, por favor, a los que sirven café o agua. No dudo que son mucho más dignos que estos sujetos que se arrogan un poder no concedido por nadie, como para alterar resoluciones, y no son más que unos bandoleros de cuarta. No es mi intención, por supuesto, implicar al juez da Silva en esta observación, quien no dudo de que sea una persona honorable y dio muestras en el último tiempo de esa condición. Hay que decir que las constancias de las que tomó nota el juez López da Silva derivó en dos cosas. Primero, el juez me preguntó si ya había hecho la denuncia de los delitos que se habían cometido en mi imputación. El juez me preguntó eso, está en la indagatoria. Y segundo, escuche, me sobreseyó en el caso La Rosa y me dictó falta de mérito en el caso Prado. Usted puede ver, señor presidente, que no integra mis imputaciones. O sea, que si el juez da Silva hubiera instruido esta causa y no la encubridora de delincuentes Filipuzzi, me hubiera sobreseído en una semana. Ya voy a ampliar sobre la encubridora, aunque lo hizo suficientemente Kuzman ya. Es más, es más. Si hubieran permitido que el juez Ulpiano Martínez continuara con la instrucción, tampoco me hubieran procesado, ni detenido, ni nada. Ya voy a ampliar sobre esto también. Acá el fragmento de resolución del juez da Silva. Sobreseer parcialmente a José Antonio Maidana en los términos del artículo 336, bla, 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 por los hechos de los que resultara víctima Lilian Noemí La Rosa y dictar la falta de mérito respecto de los que resultara víctima Marta Bravo. Es evidente que el juez da Silva no quiso ser cómplice de una situación que sabía que derivaría en una causa penal y civil en contra de quienes habían cometido delitos tan claros. De modo que me desvinculó en esa causa que estaba instruyendo. Bien, en la reproducción, perdón, en la reproducción de un video de un debate oral de 2012, el día 4 de abril del pasado 2023, se dio el caso de una víctima que mencionó a un abogado defensor al que en un medio periodístico se lo había acusado de un delito. Los jueces dijeron que investigarían. Por supuesto que nada surgió de esa denuncia, la declaración era tan grotesca que no tenía el menor asidero. En tanto que yo al juez le expuse situaciones delictivas clarísimas, evidentes, y aunque valoro el hecho de que me haya sobreseído, desconozco por qué razón no inició de oficio una causa contra los funcionarios responsables de esos delitos. Igual no soy especialista, así que ignoro si el conocimiento de un acto ilícito genera obligación de los jueces. Lo ignoro completamente. Del mismo modo, expreso que en este mismo acto voy a exhibir clarísimos actos delictivos que se cometieron en mi contra y varios otros en contra de mis compañeros. Y aunque anticipo, señor presidente, las ridículas justificaciones que ya hemos escuchado en este debate, como que este es un juicio de lesa y acá no hace falta cumplir la ley, lo escuchamos en este debate, ¿se acuerda? Someto al escrutinio en vuestras señorías las circunstancias de esos delitos. Por otra parte, una cosa es incumplir una ley y otra muy distinta, cometer deliberadamente delitos penales para imputar a una persona. Con respecto a la denuncia, le dije que todavía no la había hecho, que la haría en un futuro. En verdad, no hice la denuncia porque tenía una sospecha que después confirmé. No hay denuncia que prospere contra agentes de este juzgado, salvo las que adquieren gran relevancia mediática, como la del fiscal Cantaro, otro de los fiscales nombrados por Gil Carbó, que parece que ninguno puede parar de cometer crímenes, igual que tampoco podía la ex procuradora. Ya me voy a extender sobre esto. Y acá la verificación de que esa presunción mía era cierta, de que no prosperaban las denuncias. Interpuse una denuncia en 2020 contra un juez que me comenzó a intimar a pagar costas por haber pedido la excarcelación, cuando el plazo legal de prisión preventiva ya se había excedido con creces.
Lo que después de la segunda intimación, en la que me imponía que mandara a un tercero a pagar una tarifa a un banco desde la cárcel, comencé, y se lo expresé con toda claridad, a considerarlo un intento de extorsión a mi familia, que aparte provenía del mismo juzgado que había empleado métodos fraudulentos para imputarme. El juez insistió y me mandó 4 intimaciones más. Se habían cumplido 3 años y medio de prisión preventiva. Se habían excedido todos los plazos legales y no legales, sin la menor expectativa de sustanciación del juicio. Hace 4 años de esto, señor. Casación me niega el cese y me quiere cobrar las costas. Me hace acordar al juez Madueño cobrando las costas a los que presentaban habeas corpus. El juez al que tanto se lo denigra acá, ¿no es cierto? O sea que yo, con ingresos iguales a cero, no tengo retiro ni jubilación, como ya expresé, tengo que mandar desde la cárcel a alguien a que pague una tarifa a un banco para haber cometido el crimen de pedir la libertad. Yo no sé si usted, señor presidente, es capaz de valorar lo desmesurado y canallesco de esa pretensión, pero aunque el inverosímil juez solo trasladó la intimación, su reiteración multiplicada en 6 veces, solo demuestra que se solazaba en la arbitrariedad. Le parecía muy divertido al juez mandarme intimaciones a la cárcel para que mandara a un familiar a pagar su berreta extorsión a un banco. El hecho de que ese juez fue el único que votó en contra de mi domiciliaria no hizo sino confirmarme que eso que me enviaba era realmente y ninguna otra cosa más que intentos de extorsión. Bien, la denuncia que envié desde la cárcel y sin patrocinio letrado, por supuesto no podía pretender que un defensor oficial me patrocinara en la defensa de un juez de los cuales ellos dependen, ¿no? A pesar de que solicité que se tramitara en otro juzgado, se envió para su tratamiento en este mismo juzgado. O sea, se la mandaron al juez denunciado y lógicamente la desestimaron sin leerla. Sin leerla. El juez era amable, por si a alguno le interesa, en tanto que el juez que remitió la denuncia a Bahía Blanca era, ¿sabe quién? Vaca Narvaja, hijo, nieto y sobrino de Montoneros. ¿Qué se puede esperar? Dejo copia de la denuncia y de la desestimación en el escrito que voy a remitir al tribunal tras mi declaración. El siguiente texto, que voy a reproducir ahora, lo escribí tras unos meses de cautiverio. Estos son los ítems que deseaba que se tuvieran en cuenta para presentar en la siguiente apelación. Ninguna de las instancias consideró que valiera la pena leer las argumentaciones del acusado o de la defensa. De otro modo, no se explica. A. Que la jueza de instrucción expresara: se encuentra objetivamente acreditada jefatura de compañía de combate, etc. B. Que la Fiscalía refutara solo la referencia a los números de orden del día. Más o menos explico, hubo 20 días hábiles entre un 13 de agosto y el 10 de septiembre, sin embargo, en los números de orden del día que figuran en el legajo, solo 6 de diferencia, ignorando una decena de otras evidencias de la falsedad de la anotación. Esto, señor presidente, es típico de lo que estoy relatando. La Fiscalía refuta solo lo refutable. Lo irrefutable, que sabían que la jueza no lo iba a leer, ni lo mencionan. A algunos jueces no les importa nada lo que pueda decir el defensor o el imputado, solo lo que diga el fiscal, que es financiado por el mismo patrocinante. Decir esto sería un poco atrevido si no fuera que es cierto. C. Que todas las instancias nieguen la excarcelación atendiendo solo a la falaz expresión de la Fiscalía. La anotación aludida del legajo es visiblemente falsa y fue, además, intencionalmente adulterada. La adulteración es tan grosera que quien la haya hecho ni siquiera tuvo la precaución de verificar. Y todo esto después lo voy a reiterar y lo voy a referir mostrando fotos y todo. A. Que la siguiente anotación del legajo, la correspondiente al día siguiente, 16 de octubre, entra en evidente contradicción con la anterior. B. Que en otra página del legajo, del mismo legajo, calificación de Ripartela, el mismo día 15 de octubre, se acredita que yo era jefe de la sección Arsenales, toda vez que el jefe de la compañía de servicio me impone su calificación en ese carácter hasta exactamente ese día. Ya lo voy a mostrar bien.
Calificación y fecha que está claramente firmada por el mencionado jefe de compañía. También está claramente acreditado el periodo de meses y días que me desempeñé en ese cargo. La falsa anotación, en tanto, de la supuesta jefatura, no está firmada por nadie. Sé que de los legajos de los oficiales y suboficiales de esa compañía se desprende que quien era jefe de esa compañía el día que se impone la calificación, o sea, el 15 de octubre, no era yo sino otra persona. D, que no surge de ningún otro legajo de oficiales del batallón que alguien se haya hecho cargo de la jefatura de la compañía a partir del 16 de octubre, lo que evidencia una inocultable inconsistencia, ya que por qué razón no hubiera podido seguir yo en ese puesto hasta que regresara de comisión el jefe o se hiciera cargo el siguiente. ¿Y por qué razón nadie se hizo cargo del supuesto puesto vacante? Claramente, la anotación aludida se hizo después, probablemente décadas después. Que ninguno de todos los interrogados y que formaron parte de esa compañía declararon conocerme. Los pocos que me recordaban, o sea, todos los oficiales, por supuesto, y algunos suboficiales, negaron que yo hubiera desempeñado nunca ese cargo. Eso se reiteró en varias ocasiones en este mismo debate y se va a seguir reiterando. La sospecha de la adulteración intencional del legajo por parte de, supuestamente, de la Fiscalía, o quien haya sido, no importa. La mala fe a que hice breve referencia, que a poco de avanzado el proceso pasó a ser simple conducta criminal, que en ocasiones quieren enmascarar con la supuesta ignorancia, le hacen cometer cosas tan groseras como aceptar y promover declaraciones de víctimas y testigos falsos, visiblemente manipulados o sobornados o prometidos de recompensas o indemnización o todo lo anterior junto. Esto, en ese momento del proceso, tenía escasa relación conmigo, comportamiento de testigos y víctimas, y ahora solo implica al insolente y farsante testigo estrella, Florencio Monforte, a quien voy a hacer profusa referencia más tarde. B. La adulteración tal vez no sería tan evidente si no estuviera acompañada de la extraña desaparición de otras hojas del legajo. Justamente falta un documento que se redactó en Tucumán en ocasión de mi relevo, ya lo voy a explicar bien, del Teatro de Operaciones del Operativo Independencia. Falta también la foja del servicio de mi legajo, señor, que alguien hizo convenientemente desaparecer. El primer documento, descuento que haya habido alguien que lo haya sustraído en esa época para beneficiarme. Nadie en su sano juicio hubiera hecho desaparecer un documento firmado por un comandante, Bussi, en este caso, del legajo de un oficial subalterno. La foja del servicio la sustrajeron los mismos que hicieron la anotación falsa de la jefatura. De cualquier manera, estas ausencias no tienen especial relevancia. Sin embargo, voy a extenderme brevemente sobre una en particular. Durante mi comisión a la provincia de Tucumán, tuve serios problemas con un jefe que me impuso una sanción desproporcionada, que está en mi legajo, por causas mínimas. Una era por el pelo largo. Tenía pelo y lo usaba largo. Bueno, determinando mi relevo del Teatro de Operaciones a instancias del general Bussi, comandante, me relevaron del Teatro de Operaciones, estos tipos. Bueno, en esa ocasión redactaron un documento muy condenatorio en mi contra, que fue remitido al batallón a través del comando de cuerpo. Bueno, sé que fue a través del comando de cuerpo porque había un oficial médico con el que siempre nos encontrábamos en el aeroclub y que por casualidad lo había visto en alguna dependencia de aquel, no del aeroclub, del quinto cuerpo, ¿no? Y así me lo hizo saber. Explico un poquito esto. Un oficial médico del que no me acuerdo el apellido, pero por la edad debe haber sido un teniente primero o capitán, no lo recuerdo bien, que trabajaba en el hospital militar de Bahía Blanca y que siempre nos encontramos en el aeroclub porque no recuerdo que fuera piloto, pero sí recuerdo muy bien que era el que hacía los exámenes psicofísicos para los que aspiraban a ser pilotos o paracaidistas. Tenía un consultorio en el centro, de modo que yo fui al consultorio ese a hacerme el psicofísico cuando hice el curso de paracaidista, a fin del 75, principio del 76.
Bueno, y me dijo, una vez me lo encontré en el aeropuerto y me dijo, Maidana, ¿qué pasó? Le encontré un documento ahí que mandaron de la Brigada de Tucumán. Bueno, en verdad le relaté que me importaba bien poco, porque ya tenía hacía rato decidido pedir la baja apenas terminara mi contrato. Sobre todo que me importaba muy poco lo que pudiera decir Bussi o el otro que se llamaba Arrechea, una basura, ¿no? Bueno, no importa. Tenía hace rato pensado pedir la baja, lo que efectivamente hice el año siguiente, en el 77. Bueno, por ese episodio en Tucumán, el entonces teniente primero Rey Pardelas, mi jefe de compañía en Bahía Blanca, recuerda perfectamente las circunstancias de la calificación que me impuso ese 15 de octubre del 76. ¿Y por qué se acuerda con tanta precisión? Le voy a explicar. El segundo del batallón, Mayor Stricker, reconvino a Rey Pardela porque me había calificado con 100 puntos, ya lo van a ver, ya lo muestro, siendo que constaba esa circunstancia del relevo del teatro de operaciones, a lo que Rey Pardela respondió que eso no tenía nada que ver con mi desempeño como oficial de su compañía. Cosa muy razonable, pero hay que decir un poco alejado de lo que podríamos definir como un criterio típico de un militar. Bueno, esa circunstancia de mi remoción del teatro de operaciones haría impensable que a mí, a días de ese episodio, se me premiara con una jefatura de compañía. Una jefatura de compañía, señores jueces, para un teniente en el primer año hubiera sido un enorme premio. Esto, que sería de perogrullo para cualquier juez militar, no es igualmente claro para jueces que nunca vieron un soldado de cerca. Por eso existe algo tan elemental como el principio de los jueces naturales, de los que se habló con profusión acá, consagrado en el artículo 18 de nuestra Constitución, que integra la parte de declaraciones, derechos y garantías, artículos 1 al 35, correspondientes a lo que la doctrina internacional denomina cláusulas pétreas. Pétreas que no son tan pétreas, ya que se violentan con pasmosa liviandad en juicios como este. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa de la primera a la última letra de este artículo se violan en este juicio. Este, aunque les parezca mentira, es el comienzo del artículo 18 de la Constitución de la Nación Argentina, documento que la última vez que pregunté todavía estaba vigente, pero que por lo menos una querellante parece conocerlo, toda vez que lo invocó con increíble cinismo en una solicitud de ampliación que formuló hace poco y que fue rechazada por el excelentísimo tribunal. Y ninguna Corte Suprema tuvo nunca, ni tiene, ni va a tener la facultad de reformar, mucho menos cortes surgidas tras un golpe de Estado perpetrado por el sujeto más infame y corrupto de nuestra historia, con el único propósito de reabrir estos juicios. Y todos saben que lo que estoy diciendo es rigurosamente cierto. Ni siquiera la Asamblea Constituyente de 1994 tuvo facultades para reformar las cláusulas pétreas. Misma razón, me refiero a mi incidente en Tucumán, por la que el señor Rey Pardela se acuerda que ese 15 de octubre yo era oficial de su compañía, no jefe de ninguna otra. Por otra parte, que se acuerde o no, es irrelevante, toda vez que su firma aparece estampada con toda claridad junto a la calificación, y al periodo de 10 meses y 14 días entre el 1 de diciembre de 1975 y el 15 de octubre de 1976, en tanto que la falsa anotación de la pretendida jefatura de la alegada compañía de combate no tiene firma de nadie. Esta es la hoja del legajo, esta es la hoja del legajo en la que se pueden ver la referida calificación que me impone el Rey Pardela, se ve con total claridad, ahí subrayada en rojo, que me impone el Rey Pardela, que era jefe de la compañía de servicios, por mi carácter de jefe de la sección Arsenales, entre el 1 de diciembre
de 1975 y el 15 de octubre de 1976. Bien. Continúo con el texto que estaba citando. El carácter de persecución política de estas causas, en manos de fiscales militantes, herederos de las organizaciones terroristas que asolaron el país en los 70, hacen que cualquier recurso sea bueno. Y no estoy diciendo nada agraviante. Los fiscales están orgullosos de que yo los catalogue de esa forma, aunque tal vez puedan simular estar ofendidos. La falta de honestidad y la condición fraudulenta de los funcionarios judiciales, la complicidad entre fiscales y ciertos jueces, y la falta de apego a las leyes y a las más elementales normas de humanidad y justicia hacen que uno deba sospechar cosas que en condiciones normales ni se plantearía. El hecho de que se haya formulado una acusación, se detenga durante meses, que se transformaron en años, se pretenda procesar, se procesó, más vale, y se deniegue la excarcelación en varias instancias sobre la base de una prueba tan endeble, adulterada, sin absolutamente ninguna evidencia ni testimonio que la respalden, y en todo caso todos los testimonios son exculpatorios, hay a montones, hacen que la sospecha de persecución política se transforme en certeza. La Fiscalía, en una ostentación de cinismo e inmoralidad, me acusa a mí exactamente de lo mismo que ejerce sobre mí: privación ilegal de la libertad, abusos, tormentos, persecución política. Bueno, hoy podríamos agregarle asociación ilícita, de lo que también me acusaron, ya que los fiscales pertenecen a la misma banda de saqueadores del Estado que fue convenientemente expulsada del gobierno el pasado 10 de diciembre. Señor presidente, la voy a emplear. Continúo con la cita. ¿Qué otra cosa más que ilegal puede ser mi encarcelamiento cuando para pedirlo deben cometer primero el delito de adulterar mi legajo, ya sea haciendo una anotación falsa, borrando y sobreescribiendo otra, o robando hojas del mismo, o ambas cosas, o de las tres cosas? Luego intentar ocultarlo para que la adulteración no fuera descubierta. Luego hacerme imputaciones falsas y encima invocar declaraciones de testigos falsos para intentar acreditar ciertos elementos de la imputación. ¿Y qué otra cosa más que política puede ser mi persecución si no puede haber la más mínima prueba de que yo haya ofendido ley penal alguna? Hoy esto lo puedo extender al 100% de mis compañeros del batallón, sobre quienes no se ha podido encontrar en 2 años de debate la menor prueba que los incrimine, como no sea la declaración, como ya dije, de un par de fabuladores sobornados. Lo más triste es la consolidación de esta persecución por parte de una jueza de instrucción y 2 de cámara. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Que no hace más que entrar en complicidad con el accionar delictivo de los fiscales. Lo siguiente está agregado ahora. Por eso no vale excusarse en que la acusación original en la comisión de un delito fue convalidada por la instrucción y la Cámara. En todo caso, los jueces, que no pueden ignorar leyes penales, o por lo menos no pueden usar la ignorancia como justificación de un accionar ilícito, son solo cómplices. Estamos en los mismos tribunales en los que un fiscal está siendo juzgado por un crimen relacionado con el narcotráfico. Y aún habiendo sido absuelto en primera instancia por tecnicismos, no porque el fiscal no sea narco, la resolución está siendo apelada. Mire si nos vamos a extrañar de que los colegas del fiscal narco cometan fraude. Por favor, señor, continúo con el escrito anterior. Y para completar la fundamentación de las razones para considerar este proceso como persecución política, tengo que hacer referencia al hecho de que recién ahora, esto lo escribí a fin del 2016, después de más de una década, se detiene al señor Milani, quien está implicado en varias causas, pero siempre contó con el blindaje político-judicial. El político lo perdió hacía un año que había asumido Macri, y el judicial lo mantuvo parcialmente hasta el presente. No tan parcialmente, según después se verificó, pero bueno. Sin embargo, otros personajes como Balsa, a quien su condición de traidor y de cobarde me inhibe de llamar general, todavía se mantiene a buen resguardo de la actuación de la justicia. Lo siguiente también está agregado ahora, que todo el afer Milani fue oprobiosamente resuelto.
Y la persecución política ejercida en mi contra no se limita a la que es igualmente ejercida contra mis compañeros por el hecho de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas y por ningún otro hecho, tengo que agregar, ¿no? En mi caso, se agrega mi explícita militancia desde hace décadas, a través de publicaciones y redes sociales, no a favor de un partido, sino en contra de la banda de saqueadores del Estado que ejerció el gobierno hasta el pasado 10 de diciembre. Lo de saqueadores del Estado no lo digo yo, lo dice con enorme claridad el fallo del juicio de la obra pública de relativamente reciente resolución, y lo reiterarán, no me cabe duda, los resultados de la docena de causas criminales que contra la jefa y su banda se están sustanciando, eso unido a la futura segura acreditación de la conformación de una asociación ilícita. Banda de saqueadores, a la que en todo caso hay que decir, todavía insisten en exhibir impúdica adhesión en esa sala, desde el secretario hasta los fiscales y querellantes. Mire si voy a tener reparos en denunciar persecución política, señor. Milani estuvo preso 2 años y medio y en ese tiempo se lo juzgó y se lo absolvió. Milani adulteró su legajo en su beneficio. En cambio, mi legajo fue adulterado en mi perjuicio en la fiscalía, supongo, por los fiscales o cualquier agente de las orgas estatales o paraestatales que intervienen, lucran o viven de estos juicios. Y los jueces militantes que lo juzgaron a Milani, 2 de 3, simularon creer sus mentiras y darle el beneficio de la duda. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Que cuando hay persecución política, como en mi caso, o en el de mis compañeros, la duda siempre parece ser en nuestra contra. Por eso nosotros estamos presos hace 7, 8, 10 años, y a Milani se lo juzgó y absolvió en 2 años y medio. Muy repugnante todo, no sé cómo pueden tolerar semejante nivel de asco. Si a alguien le interesa que me extienda sobre la vergonzosa absolución de Milani, lo puedo hacer después de terminar mi absolución, aunque dudo que alguien tenga interés en lo que pueda decir yo de este sátrapa. Bien, ahora me voy a referir a mi legajo. Voy a empezar un fragmento en el que me refiero a mi legajo justamente. Y voy a empezar exhibiendo una serie de fotografías. A ver. La primera, esa es la primera, es la fotocopia del tipo de la que fue exhibida a mis defensores en el acto de mi indagatoria, de la hoja correspondiente al informe de calificación año 75-76. Ahí se ve claramente la firma mía y de las personas que llenaron la hoja del legajo. Bueno, no, por supuesto que no se ve ninguna firma. Por supuesto que no se ve ninguna firma, no la busquen. Por lo que esta hoja puede haber sido adulterada, modificada o intervenida por cualquiera en los 48 años que pasaron desde 1976. La segunda foto, esta, es solo ampliación de la primera. Esta es la fotocopia que los fiscales querían que fuera mi único elemento de juicio. Ese es el documento que usaron para producir una imputación falsa y criminal. Y en la tercera, bueno, ahí en esta hoja no se ve nada irregular, pero se podría inferir alguna cierta modificación acá. Veamos el detalle de esa fecha. ¡Sorpresa! Aparece la adulteración burda y grosera. Ahí la ven perfectamente, ¿eh? Ahí la ven. De la que nunca me hubiera noticiado si los fiscales hubieran prosperado en su intento de ocultamiento de la prueba y su negativa a que yo contara con un medio técnico para su valoración. Ya lo voy a explicar bien. Y ya voy a ampliar sobre esto. Y voy a regresar sobre el tema de la adulteración y el ocultamiento, que es la que convierte en un crimen algo que tal vez en otro contexto podría haber sido solo una arbitrariedad o aún una negligencia que se podría haber subsanado en días, a más tardar en meses. Acá
hago un acercamiento de la misma foto, ¿eh? Esta foto la sacaron mis defensores. Ya voy a explicar. Bien. Ahora me voy a referir a la falsedad de esa anotación, que solo la intención dolosa de los agentes intervinientes pudo transformar en una prueba en mi contra. Veamos. Toda la hoja de Marras, vuelvo, es una sucesión de inexactitudes y errores. Y en particular, uno de los renglones demuestra lo que yo ya sabía desde siempre, que la hoja se completó varios meses después del 15 de octubre del 76, o décadas después. Eso no lo puedo asegurar. Explico. En abril del 77, yo ya estaba en mi nuevo destino acá en Córdoba, donde resido ahora, en la compañía de comunicación Área Transportada 4. Y por un episodio que tuve con mi entonces jefe, el mayor Montes, este se quejaba de que mi legajo no hubiera sido aún remitido desde Bahía Blanca. Ante el reclamo que hizo Montes, el legajo por fin fue enviado por correo militar. Pero, ¿por qué razón podría haber demorado, haber sido que se demoró el envío? Voy a sacar esta foto. Bueno, bien. ¿Por qué razón podría haberse demorado el envío, siendo que el militar debe cambiarse a su nuevo destino acompañado por su legajo, que no lo lleva bajo el brazo, sino que es remitido por correo militar? Tampoco depende del militar, sino depende de la oficina de personal del destino del que proviene, que lo tiene que remitir por correo, como dije. Bueno, pues evidentemente, porque estaba incompleto y lo tenían que completar para remitirlo. En el momento en que lo completaron, hicieron varias anotaciones erróneas y una falsa sobre las que ya echaré luz. Primero, las erróneas. Veamos. Seguimos con esta foto. La primera anotación que se ve ahí con claridad, el primer renglón, eh, la primera anotación es correcta, y dice que el 16 de octubre de 1975 yo continúo siendo lo mismo que era el día anterior, o sea, jefe de sección de la compañía B. Ahí se ve con toda claridad. Batallón de Comunicación Científica, compañía B, jefe de sección, continúa. Ahora bien, ¿qué significa la palabra continúa? Veamos. Significa que yo sigo en el mismo puesto que ocupaba el día anterior. No es muy difícil de entender. Lo mismo que en la anotación del día anterior. La palabra continúa significa que si el 15 yo continúo, quiere decir que el 16 voy a estar en el mismo puesto y no en otro. Tampoco es difícil de entender, salvo que uno sea un criminal y quiera encontrar significados raros. ¿Ven ahí? Esta es del 15 de octubre del 75 y esta el 16 de octubre del 75. Y yo, por supuesto, estoy en el mismo puesto acá que acá. Bueno. Y esto se puede verificar en miles de legajos de los miles de integrantes de las Fuerzas Armadas. De hecho, en todos los legajos de todos los cuadros del batallón se da igual criterio para anotar. Quiero decir que si uno por una de esas altamente improbables casualidades cambiara su destino interno justo el 16 de octubre, primero, no diría continúa el 15 y segundo, tampoco diría continúa el 16, sino que deberían escribir pasa a desempeñarse como tal cosa. Bueno, me voy a extender un poquito más brevemente sobre el tema de la probabilidad. Cualquiera que haya ido al colegio sabe que una probabilidad de que una cosa ocurra cierto día, un día en un año debería ser más o menos de 1 en 365, cosa que en este caso no es así por una sencilla razón. Uno normalmente está más de un año en un puesto interno. De hecho, yo estuve 3 años como jefe de sección de la compañía, de esa compañía, la compañía B.
3 años. Esa es una de las razones. Y la segunda razón es que la mayoría de los traslados, de los cambios de destino externos e internos, se producen cerca de fin de año. Por la que la probabilidad esa de 1 en 365 ya no es de 1 en 365, sino de 1 en varios miles. Bueno, pero veamos. Esa improbable casualidad, que digo que es de 1 en varios miles, se podría inferir, de que justo el 16 uno pasara a otro puesto, es en este caso totalmente imposible, ya que el 16 de octubre de 1976, señores jueces, fue un día sábado y nadie se hace cargo de una jefatura ni ningún cambio de destino interno se verifica un sábado. Y sin embargo, miren esto. En mi legajo se verifica esta singular circunstancia. Este es el del año siguiente, 2 días consecutivos del 76, 15 y 16 de octubre. Se verifica esta muy singular circunstancia, que el 15 de octubre yo continúo siendo supuesto jefe de una compañía de combate y el 16 continúo siendo jefe de la sección arsenal. No me diga que no es maravilloso. Miren la foto. Batallón, arriba, en el cuadrito verde. Batallón con jefe de compañía de combate, jefe de seguridad, continúa. Y abajo, batallón de comunicaciones 181, jefe de sección arsenal de compañía de servicio, continúa. Y en ese sentido, se puede inferir el carácter malintencionado y criminal de las personas que escribieron en el requerimiento unificado lo siguiente. Mire, por otra parte, se lee ahí arriba, ¿no? Conforme se desprende del informe correspondiente al período 76-77, el 16 de octubre de 1976, José Antonio Maidana, ese soy yo, nuevamente pasó a desempeñarse como jefe de la sección arsenal de la compañía de servicio. ¿Dónde, por el amor de Dios, ven que en el legajo diga que pasó a desempeñarse? No tienen vergüenza. Ahí dice claramente, jefe, sección, arsenal, compañía de servicio, continúa, salvo que estos señores sean incapaces de leer letra de imprenta. 7 años, 7 años y medio, señor presidente, 7 años y medio de cárcel por estas cosas. Señor presidente, por esto, por los fiscales y por los jueces que intervinieron y que prorrogaron sistemática y automáticamente las prisiones preventivas ilegales y abusivas, como si hubiesen tenido que obedecer los designios de la banda, no solo de la que ejerce la Fiscalía, sino de la que ejercía el gobierno hasta el pasado 10 de diciembre, que es la misma, y como si estuvieran resolviendo sobre la vida y la libertad de animales y no de seres humanos. La última prórroga respecto de algunos de mis ex compañeros del batallón fue dispuesta hace días, a pesar de que no surgió de este debate ni la más mínima prueba que los pudiera condenar, y usted lo sabe perfectamente, señor. Volviendo a las anotaciones de la hoja del legajo, la segunda se refiere a mi ascenso al grado de teniente. Veamos. Ahí la tiene, en un rectángulo azul. Esa anotación, si bien es cierto, mi ascenso en esa fecha no debió estar en segundo término, sino en tercero. En segundo término, debió figurar mi pase a la jefatura de sección Arsenales, que se verificó el 1 de diciembre de 1975, y ahí lo ven con perfecta claridad dentro del circulito azul. Como surge claramente de las hojas de calificaciones en la que el teniente primero Rey Pardela me califica como jefe de la sección Arsenales entre el 1 de diciembre del 75 y el 15 de octubre del 76. O sea, según consta y se ve con absoluta claridad, un periodo de 10 meses y 14 días. Se ven claramente las fechas, el periodo, la calificación, la firma y la aclaración.
pero ¿por qué pusieron como que yo pasé a la sesión nacional el 17 de marzo? Porque es cierto que se ve ahí dentro de la elipse roja la fecha de ese 17 de marzo. Bueno, es una explicación bastante sencilla que de paso echa luz sobre mi certeza de que el legajo se completó mucho después y a las apuradas. O tal vez por personas que estaban perpetrando un acto criminal, quién sabe. Otro párrafo del requerimiento. Cito. Acá está. En ese contexto, con fecha 17 de marzo de 1976, el imputado pasó a la compañía de servicio como jefe de la sección Arsenales, con el grado de teniente, conforme surge el informe de calificación correspondiente al periodo 75-76. Otro párrafo falso. Se ve que a los fiscales no les importa nada verificar ninguna de sus afirmaciones. No les importa la verdad. Yo no pasé a la compañía de servicio el 17 de marzo del 76, sino el 1 de diciembre de 1975. Y ahí lo acerco un poco más y lo muestro para que se vea que la fecha esa que está perfectamente clara. Tampoco lo hice con el grado de teniente, ya que el 1 de diciembre de 1975 yo todavía era subteniente. Son incapaces de decir una sola cosa que sea verdad, señor. Y de esto, o sea, de mi pase a la sección Arsenales y de la fecha, o del más o menos aproximada, yo me acordaba perfectamente, porque yo reemplacé en ese cargo a otro oficial que se había ido de Bahía Blanca a otro destino, lógicamente, antes de fin de 1975. Y lamento tener que explicar todo. Si se cumpliera algo tan básico como la Constitución, no tendría que perder tanto tiempo dando explicaciones. Señor, la mayor parte del tiempo de las indagatorias de todos mis compañeros la dedican a explicar cosas que los jueces no deberían necesitar que les explicaran. Recuerdo muy bien quién fue el oficial al que reemplacé. Tampoco es relevante que me acuerde o no, ya que con fechas, períodos, firmas y aclaraciones, la oportunidad del pase figura con total claridad en el legajo y el pase a otro destino de ese oficial figura también en su legajo. Pero 17 de marzo, porque si vemos lo que ahí se está mostrando en pantalla, efectivamente, ahí dice 17 de marzo. Bueno, ¿por qué esa fecha tan rara? ¿Por qué esa fecha tan rara? Bueno, es una equivocación en la que incurrieron, me costó bastante encontrarlo, en la que incurrieron quienes llenaron la hoja del legajo algunos meses después de mi campo de destino o 40 años después, quién sabe. Quienes llenaron la hoja del legajo se fijaron para determinar la fecha de mi cambio de destino interno en el año anterior. Mire, se fijaron en el año anterior. Este es el informe de calificación de los superiores que calificaron del año anterior, o sea, el periodo 74-75. Y ahí figura un 17 de marzo. Los nabos que llenaron el legajo no se fijaron en el 75-76, se fijaron en el 74-75, se equivocaron de hoja y interpretaron este 17 de marzo como si hubiera sido un cambio de destino interno mío, cuando en realidad lo que era un cambio de destino de este señor Michur, que dejó de ser jefe de compañía este día y empezó a ser el señor Seguigui, jefe de compañía el día siguiente. O sea, acá miren, hay 3 jefes de compañía en un periodo de, ¿cuánto? 3, 4 meses, no sé. No, no, 7 meses. No, no, porque esto es junio. O sea, en 3 meses cambió 3 jefes de compañía. Bueno, y esto me sirve para lo que le voy a decir después. Si no se hubieran equivocado, hubieran leído lo que con total claridad figura en la calificación del año siguiente, del año 76, que es que yo me hice cargo el 1 de diciembre. No es tan difícil, señor, cualquiera lo puede entender. Esa torpeza, evidenciada en la confección de un documento,
no hace sino abonar mi sospecha de que no solo la adulteración, sino toda la hoja fue producida por los integrantes de una banda criminal. Siguiendo con esa hoja del legajo, la cuarta y quinta anotación, que son estas, las que están dentro del rectángulo azul, son ciertas, y es la ida y el regreso al operativo Independencia de Tucumán, una comisión de 2 meses en la que la casi totalidad de los oficiales intervinimos, que en mi caso se acortó a 25 días por el episodio con Bussi, que ya relaté, con Bussi y con el otro que se llamaba Rechea, bueno, que ya relaté. La casi totalidad de los oficiales intervinimos, salvo la promoción que se había incorporado al batallón en el 76, que es la promoción de Videla, de Char, de Fernández, de Estel y de Menchaca. Bueno, esa última promoción, o sea, subtenientes recién recibidos, no participaron en el operativo Independencia. Los demás creo que casi todos. Bueno, bien. Y finalmente, las últimas 2 anotaciones son las falsas de la jefatura de compañía de combate. Una de ellas tiene, además, la fecha, según mostré ya con acercamientos, claramente adulterada. Esa adulteración, clara y grosera, sumada a las otras constancias del carácter erróneo o falso de toda la anotación, debería haber sido motivo suficiente para ni siquiera iniciar una imputación. Y de hecho, señor presidente, yo fui detenido 2 o más años después que mis compañeros. Y eso, escuche, contrariando la infame aseveración de los fiscales de que estuve prófugo, que no se limitaron a mantenerlo dentro de los límites del juzgado, sino que lo divulgaron a los medios de comunicación, demostrando una vez más la calaña de los agentes del Estado. Si uno revisa los medios de prensa, dice, escuche, tras estar 3 años prófugo, fue detenido represor en Viamonte. 2 mentiras en las 10 palabras de un mero título. Curiosa manera de estar prófugo es vivir en el mismo lugar desde hace más de 40 años. Hay varios de mi pueblo que están viendo esto y que pueden dar fe. Que siempre fue mi domicilio legal, señor. Trabajar sin faltar un solo día en décadas en mi taller pegado a mi casa. Ir puntualmente a votar en todas las elecciones, para lo cual solo tenía que cruzar la calle, ya que vivo frente a ambos colegios, señor. Tener amplia participación en todas las redes sociales, nada más público y comprobable, con mi nombre verdadero y mi sobrenombre para que no se me confunda con ningún homónimo. Tener 2 casillas de mail con mi nombre real desde el siglo pasado, pero estos sujetos tuvieron el tupé de divulgar que yo estaba prófugo. Señor presidente, en el cuarto intermedio, ustedes pueden acudir a mis redes sociales. Fíjense cuántos segundos demoran en encontrarme en el Facebook, en Instagram, en YouTube, en el Twitter. Busquen a José Antonio Maidana, a ver si tardan más de 15 segundos en encontrarme. O sea, manden un mail a mi nombre real, en cualquiera de los dos servidores más importantes, Hotmail y Gmail. A ver si me llega el mail o no me llega. O sea que en el año 2015, yo fui 4 veces a votar, 4 veces, a intendente y gobernador. Las paso, la primera vuelta y la segunda. Y había una orden de captura en mi contra. ¿Ustedes me quieren hacer creer eso? No solo eso, señor presidente, sino que en un reciente recurso de casación que interpusieron estos señores con el propósito de revocar mi detención domiciliaria, le expresaron al tribunal lo siguiente, escuche, en ese sentido, textualmente, en ese sentido, que en el caso del propio Maidana, su captura le ponen, recién se pudo concretar a 3 años de haber sido ordenada su detención. ¿Ordenada por quién? Por Dios. ¿Por Palazani? ¿Por Fermento?
por Molini, por la Vicky. Estos tipos son increíbles. Nueva exhibición de la catadura moral de los acusadores que ni pensaron que yo o mis defensores íbamos a leer esta mentira. Agrego que en la resolución de casación, que por mayoría no hizo lugar a la revocatoria, el juez que votó en disidencia, el militante Slokar, otro integrante de la Mara, ya voy a decir que es la Mara, se hizo eco de la circunstancia de la supuesta condición de prófugo, volcándolo a los fundamentos de su voto. O sea que si otro juez hubiera votado en contra o a favor de la revocatoria, yo hubiera vuelto a la cárcel por una nueva falsificación perpetrada por estos señores. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Estos sujetos cobran opulentos sueldos del Estado, señor presidente, aparte de manejar cajas negras interminables. Es inentendible que el Estado esté representado por semejantes personas. Voy a mostrar parte de un artículo de La Voz del Interior, el diario acá de Córdoba, el más importante. Pasquín infame. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Perdón, se me había perdido. Ahí está. Veamos. Miércoles 31 de agosto de 2016. Un exoficial del ejército acusado de haber sido presunto represor en la dictadura, que llevaba casi 3 años prófugo de la justicia, fue detenido en su casa de la ciudad de Viamonte. ¿En qué otro lugar me van a detener, no? Al sur de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Viamonte. Dos mentiras en este párrafo. Ni estuve prófugo, ni Viamonte es una ciudad. Fuentes judiciales informaron hoy que efectivos de las policías de seguridad aeroportuaria detuvieron al militar retirado José Antonio Maidana, ex jefe del batallón de comunicaciones 181 de Bahía Blanca, en el domicilio que la Fiscalía había aportado en 2013 al Juzgado Federal 1 de Córdoba. Otras dos mentiras en este párrafo. Yo no soy ningún militar retirado y nunca fui jefe del batallón. Pero escucha este último párrafo porque es fenomenal. Las omisiones y dilaciones del juez subrogante que llevaba el caso, Santiago Ulpiano Martínez, así como el estado de parálisis que atravesaban las investigaciones judiciales, derivaron a mediados de 2015 en el apartamento de el magistrado, precisaron. Mientras que el sitio fiscales.gov.ar consigna. En el título se lee, detuvieron en su casa a un exmilitar que estuvo casi 3 años prófugo. Y en la bajada del título se lee, el ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, quien terminó apartado el año pasado por la parálisis de estos procesos, escuche, ignoró todos los pedidos de la Fiscalía, que había aportado en 2013 los datos que permitieron detenerlo ahora. Habían aportado datos dificilísimos de conseguir, ¿no? Habían aportado los datos. Lo que se olvidaron de aportar es la orden de detención. Y estos publican que estuve prófugo. O sea que yo estaba prófugo en la alucinada cabeza de los fiscales. La verdad es que el juez nunca me había mandado a detener. Usted puede creer, señor presidente, que en el sitio oficial de los fiscales, estos señores publiquen en el título que yo estuve prófugo. Y en la bajada del título declaren que lo que dice el título es mentira. Dejo el link. Todavía está activo. Nada cuesta inferir que el juez, perdón, nada cuesta inferir que el juez no me mandó a detener, porque igual que pasó con el juez da Silva en la causa por abusos, no consintió en ser cómplice de una imputación ilegítima y criminal. ¿Por qué otra razón le parece a usted que puede ser que al único que no habían detenido era a mí? A mí, que era en 2013, 14, 15 y 16 el tipo más fácil de encontrar de la Argentina, señor. También mi domiciliaria fue consignada años después por el despreciable Pasquín La Voz, con una amplia referencia a mi legajo médico, en serio, que fue informada por los fiscales al diario.
y que va a originar otra querella de mi parte, ya que la violación de la confidencialidad de los datos personales de salud configura un delito. La violación del secreto médico es una transgresión a un deber moral y un ilícito penal en la República Argentina. O sea, si un médico informa a un tribunal datos sensibles de salud que éste solicita para resolver algo, eso es legal, por supuesto. Pero si los fiscales trasladan esos datos a un diario, eso es un delito, otro más. Pero claro, a estos señores todo les da lo mismo, señor. La realidad es que el primer juez que intervino en la causa, Ulpiano Martínez, que por supuesto conocía la calaña de los fiscales y más tarde lo pudo verificar personalmente, no parece haber encontrado razones para detenerme, hasta que ocurrió lo que paso a narrar. En 2015, cuando la casi totalidad de los imputados de esta causa ya habían sido detenidos, el juez Martínez cometió una imprudencia que no tuvo que ver con nuestras causas. Y de esto yo me enteré cuando me mandaron a prisión domiciliaria y pude indagar en todos los antecedentes. Señor presidente, llevamos 1 hora y cuarto. Le pido si podemos hacer un pequeño receso. Gracias. Bien, hacemos un corte de 10 minutos y